Muy cerca de Barcelona se encuentra esta ciudad vacacional que es conocida por sus inmensas y espectaculares playas. Sin embargo, tiene muchísimas más cosas para ofrecer y hoy se las quiero mostrar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Castelldefels. Muy buenos días mis chamos, ya estoy en la calle para ir a conocer un nuevo lugar muy cerquita de Barcelona y que curiosamente nunca había ido. Acompáñenme a conocer Castelldefels. Bueno mis chamos, para ir a Castelldefels tienen que tomar el tren, la R2 en Paseo de Gracia y los va a dejar justamente en la estación de Castelldefels que está en el centro de la ciudad. Y ahora sí mis chamos, en apenas 20 minutos llegamos a Castelldefels. Bueno, Castelldefels nos recibe con una plaza muy bonita justo a la salida de la estación y muy cerquitita está la plaza del ayuntamiento, que es a donde vamos ahora. Bueno mis chamos, la verdad es que me vine sin desayunar porque últimamente no desayuno, pero me estoy muriendo de hambre porque ayer trabajé toda la noche. Así que paramos en un restaurante que está súper cerca de la estación que se llama Botanic. El sitio está precioso, muy bonito y nos pedimos unas promociones para desayunar a ver qué tal es. Pues ya me llegaron mis empanadas, está un poquito poderoso esto. Pedí una de jamón y queso y una de ternera y se ven muy buenas. Están ricas. Y muy cerquita de la estación se encuentra la plaza del ayuntamiento, donde está la iglesia principal de acá, de Castelldefels, que es bastante moderna, pero que sé que por dentro es bien bonita. La iglesia de Santa María de la Salud fue construida entre 1903 y 1909 por don Manuel Girona, quien había comprado el castillo de Castelldefels, donde se encontraba la única iglesia del pueblo. Las paredes y los ábsides están bellamente pintados con frescos obra de Josep Serrasante y son preciosos. Oigan, la verdad es que la iglesia es una gran sorpresa. Por dentro está toda pintada en fresco y está muy bonita. Ahora sí vamos a seguir recorriendo por acá el centro de la ciudad. Bueno, mientras caminamos hacia el castillo me encontré con la calle de la iglesia, que está llena de bares y de restaurantes y está, aunque es bien temprano, bastante animada, así que quizás este sea un buen point para venir a comer. Las calles del centro histórico de Castelldefels están llenas de vida. Aunque no abundan los monumentos resaltantes, pues su centro histórico es bastante pequeño, el ayuntamiento y la iglesia ya justifican una vuelta por él. Con suerte, se encontrarán con los habitantes practicando danzas tradicionales como la Bal dels Bastons, que practicaban alegremente un grupo de jóvenes de la ciudad. Bueno, ahora sí vamos a empezar a subir al castillo. Hay una subidita que se ve un poco empinada, pero en el inicio está algo muy bonito que es la torre de Can Gomar y se ve muy bonita. La torre de Can Gomar data del siglo XVI y fue construida a los pies del castillo de Castelldefels para controlar la línea de la costa de los constantes ataques piratas que sufría la localidad. Aunque está actualmente en restauración, es la sede de la Casa de la Cultura de Castelldefels y es muy bonita.
La subida se hace por el parque del castillo, que la verdad que está muy ordenadito, muy bonito y tiene unas vistas muy lindas de la ciudad. La subida al castillo se hace a través del Parque del Castillo, una de las áreas verdes más importantes de la ciudad, y que hace que esta subida sea mucho más llevadera a pesar del inclemente sol del verano. Y ahora sí, mis chamos, vamos a conocer el castillo de Castelldefels, que es el monumento más importante de acá de la ciudad. Los antecedentes de este castillo van hasta el siglo X, cuando aquí existía una pequeña torre de defensa. Sin embargo, es en el siglo XV cuando se construye este castillo, ya que los ataques piratas tenían a la población diezmada. Y la parte más antigua es precisamente la que vemos por acá, que es de piedra roja, porque fue traída de una región de acá de Cataluña que se llama Beguer. El castillo de Castelldefels es el símbolo protector e icónico de la ciudad. Se trata de una importante edificación defensiva que fue durante años el corazón de Castelldefels. Su construcción se inició entre los siglos XIV y XV. Sirvió durante siglos para el control territorial y defensivo de la ciudad contra las invasiones árabes y contra las incursiones de los piratas berberiscos provenientes del norte de África. Oigan, hay una exposición interactiva dedicada a lo que es la piratería y los corsarios, y la verdad es que está muy interesante, didáctica y divertida. Piratia es una experiencia inmersiva e interactiva que permite adentrarse en el mundo de la piratería. Mediante el uso de elementos multimedia, escenográficos, lúdicos e interactivos, se narra la historia de la piratería, no solo en Castelldefels, sino a lo largo de las costas del Mediterráneo y en el mundo. En el siglo XIX el castillo es comprado por la familia Girona y es restaurado por estos, y la mayor parte de los salones provienen de esta época. Las vistas están espectaculares y este salón en el que me encuentro, que es la sala institucional, está muy bonita y dicen que es la más espectacular de acá del castillo. En la planta noble hay varias salas de hermosa decoración. La sala institucional es la más destacada del castillo y conserva el mismo aspecto que tenía en 1897, cuando Manuel Girona emprende la restauración del castillo. Fue testigo de grandes fiestas y celebraciones de la burguesía catalana de principios del siglo pasado. La chimenea de piedra es espectacular. Otra sala preciosa es la sala de esgrima, con pinturas que datan del siglo XVIII. También aquí se encuentran la sala de comedor, la sala de confianza, la sala china y la sala de los grafitos. Miren, mis chamos, las vistas tan espectaculares que hay acá en la cima del castillo, y es que el castillo se encuentra en una colina muy alta de Castelldefels y se puede ver el mar e incluso Barcelona. Las preciosas vistas desde la terraza mirador del castillo hacen que bien valga la pena una visita a la localidad. Desde aquí se pueden apreciar los preciosos paisajes del Garraf y los iconos de la preciosa ciudad de Barcelona a lo lejos. Bueno, mis chamos, estamos esperando para entrar a la iglesia de Santa María de Castelldefels, que es una iglesia que se encuentra acá en el castillo y que es la más antigua de acá del pueblo, ya que data del siglo X y está bastante bien conservada. Vamos a ver qué tal está por dentro. La iglesia de Santa María de Castelldefels fue documentada por primera vez en el año 976 y es el espacio más antiguo del castillo de Castelldefels. Fue construida en una época en la que Castelldefels era una ciudad fronteriza con el Califato de Córdoba, por lo que era una tierra de disputas. Fue construida sobre restos ibéricos y romanos que aún se pueden apreciar, así como elementos que recuerdan su uso durante la Guerra Civil Española. La visita es una experiencia inmersiva que vale mucho la pena disfrutar. Oigan,
Oigan, la playa queda un poquito retirada del centro, así que decidimos utilizar un autobús, que es la línea 96, también la 95 llega hasta allá. Y curiosamente puedo utilizar el T casual para llegar hasta allí, así que está todo dentro del mismo pasaje. Sí. Y ya por fin llegamos a lo más famoso de aquí de Castelldefels, que es su playa, que es kilométrica, tiene como 7 kilómetros de playa. Y aquí detrás está un famosísimo banco que es gigante, donde mucha gente se toma fotos. Then I get the picture, they want me to change all the message. I ain't been in a better place, and my mama always told me there'll be better days, so I gotta take the risk. Y ahora sí, mis chamos, bienvenidos a la espectacular playa de Castelldefels. Está muy bonita. La carta de presentación de Castelldefels ante el mundo es su espectacular playa de arenas doradas de 5 kilómetros de extensión y que está dividida en 3 sectores: Baixador, Juminetes y La Pineda. Es una playa muy concurrida durante los fines de semana, pero que por su enorme extensión permite disfrutar de un buen rato sin acúmulos de gente. Say you don't love me no more. Why you hate me? Why you touch my soul? Blame me for what I never did. ¡Y al agua, mis chavos! Your heart back if you let me. Love too good to forget me. You got me going insane. Got me waiting in vain. Yeah, I've been fighting for your heart, you know. You told me if you ever take a loss, bro. I've been down and out, I had to fight that feeling. I had to let you go and now I'm winning. And I know I gotta pick myself up and going off when the time's right. Yeah, you shining now, but I'm the one that's still your limelight. Run up the score, yeah, my reign never ends. I know it's gonna break your heart when you watch me. I'm going. Nothing can stop me. Oigan, justo aquí donde nos quedamos en la arena hay un chiringuito que se llama Aranda y nos pedimos una piña colada que se ve que está bien buena. Vamos a probarla a ver qué tal está. Castelldefels es una localidad que no solo me sorprendió, sino que me encantó. Aunque miles se acercan a ella para disfrutar de sus preciosas playas, vale la pena descubrir los rincones de su centro histórico y conocer las historias que se forjaron en su castillo centenario. Y desde acá, desde la cima del castillo de Castelldefels, quiero despedir este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta ciudad. Coméntame, mis chamos, qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.